7 de la mañana con 12 minutos, momento de hablar sobre la ley de comunicación, sus diferentes aristas. Ayer estuvimos con Hernán Reyes, que nos daba algunos puntos positivos a favor, estaba totalmente a favor de la ley de comunicación. Hoy tenemos la visión contrapuesta, estamos con Mauricio Larcón, él es representante de la red de periodistas libres. Además nos había dicho fuera de cámaras que es amante del café sin azúcar, como debe ser, yo también estoy de acuerdo en eso. Y le damos paso, bienvenido Mauricio, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Y cómo se ve esta ley de comunicación, estas reformas que ha mandado la Asamblea? ¿Es una ley mordaza o no? Silrat, buen día Néstor, un saludo a nuestra audiencia. Partamos del hecho de que hace poco más de un año, tan pronto entró en posesión del cargo, el presidente Lasso mandó a la Asamblea Nacional un proyecto de ley que no es reformatorio de la ley de comunicación vigente. Se trata de una nueva norma cuyo objetivo es garantizar un derecho humano fundamental, que es la libertad de expresión. El proyecto de ley original, sobre la base de los estándares internacionales, tanto interamericanos como del sistema universal, buscaba reafirmar aquello que ya forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, pero en un país tan legalista como el nuestro, resultaba importante poner ciertas disposiciones para una mejor aplicación en la vida diaria, no solo, ojo, de periodistas y comunicadores, sino de los ciudadanos en común, partiendo del hecho de que la libertad de expresión es un derecho que nos cubre a todos los ciudadanos, no únicamente a aquellos que a través de un medio de comunicación hacen periodismo. Ahora, en este punto, ¿por qué no es solo para quienes hacen el tema periodístico específicamente? ¿Qué es lo que dice ahí la ley? ¿Y cuánto nos podría limitar para poder opinar? Porque también unas partes que yo leía de la ley, no me la he leído completa, tengo que reconocerlo, pero la he revisado en algunos puntos que me parecieron polémicos. Por ejemplo, el tema de los periodistas con los editores, que decía que tú puedes tranquilamente ponerte en contra del editor y definitivamente hasta incluso de ir a temas legales con el editor de tu medio de comunicación, pero para algo es del editor, entonces no tengamos editores en los medios. ¿Qué es lo que pasa ahí? Silradio, creo que es importante reafirmar que tanto a nivel internacional como en nuestra Constitución se reconoce la objeción de conciencia. Cuando hay un problema vinculado a una ruptura de tus principios y valores, tú puedes presentar esta objeción en una relación que no se limita únicamente a periodista-editor, sino que se aplica a varias situaciones de la vida. Cosa muy distinta a lo que se pretende hoy consagrar en esta propuesta de ley reformatoria a la Ley Orgánica de Comunicación, en la que, como tú bien has dicho, incluso al interior de las redacciones se busca generar conflicto. Exactamente, por el tema de los editores, o sea, como el periodista que ya, o sea, cuando uno llega y es periodista, tiene un editor que es el que te va guiando y es el que te va llevando, pero de repente ya ni siquiera va a tener esa autoridad. O sea, a mí me parece súper complejo ese punto específicamente dentro de todo lo que trae esta ley, y por ese lado también yo estaba bastante conflictuada señalando, y entonces, ¿cómo formas a los nuevos periodistas, a los que están llegando, que claro, que tienen que tener un criterio propio definitivamente, pero si ya había el tema de una cláusula de conciencia, ¿por qué seguir metiéndonos en ese punto? Y lo digo aquí y lo dije al día de ayer también, yo me acogí a una cláusula de conciencia durante el canal Incautado en el que trabajé, y definitivamente lo hice porque a mí se me pidió hacer un trabajo que iba contra mi ética y contra mis principios periodísticos. Y eso te cubre la Constitución, insisto. Exacto. Esos principios que además están consagrados a nivel de instrumento internacional, me refiero específicamente a la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no necesitan ni distorsionarse ni manipularse en un proyecto de ley nacional, local de este país. Abogado Alarcón, y perdóneme el lapsus hace un instante. Perdonad. ¿Qué hacer? Porque mire, a ver, yo sí quiero dejar algunos puntos en claro. Coincido en algunas cosas, discrepo en otras, y creo que también es parte de la libertad. Ahora bien, yo creo que, y aquí la pregunta es, ¿qué hacer? Porque yo creo que, por sobre todo, es bueno y es sano que este tema del debate y lo que se ha producido en la Asamblea Nacional, lo que viene ahora a través de lo que ya se anuncia será un veto del presidente de la República. La pregunta es en qué términos irá ese veto, pero sí es sano que debatamos estos temas y que pongamos aquí a actores con diferentes puntos de vista. El día de ayer Hernán Reyes con una visión, hoy usted, abogado Alarcón, con otra visión distinta. Me parece bastante sano. ¿Qué hacer
para mejorar la comunicación y el periodismo en el país? Y le pregunto esto, abogado, digamos, con un elemento que el día de ayer fue motivo de enorme debate, seguramente usted lo vio a través de las redes sociales, una expresión bastante fuerte, grotesca, desde mi punto de vista, durante una entrevista, por más de que se hable de que tiene todo el derecho y la libertad, emitida por el periodista Carlos Vera. ¿Qué hacer para mejorar la comunicación social, el periodismo acá en el país? El punto de partida, Néstor, es garantizar el derecho de todos los ciudadanos a escoger libremente a través de qué canales quieren informarse. Si es que yo, en una entrevista de televisión o de un medio digital, escucho groserías, improperios o cuestiones fuera de sitio, simplemente tengo el poder del dedo para cambiar de canal, cambiar de dial o tipear otra dirección de dominio, como se conoce tradicionalmente. Yo soy quien debe elegir por qué canal informarse. Nadie tiene por qué venir desde una supremacía o superioridad moral a decirme por qué canal debo ver, escuchar o leer noticias, información u opinión. Cuando tenemos a una persona o grupo de personas que se cree más inteligente que el resto o con mejores valores y principios para decirnos a través de qué canal debemos informarnos o de qué forma se debe presentar la información, estamos cayendo en una imposición ética y rompiendo el principio de que la ética es personal y que yo soy quien tiene que ir por el canal adecuado. Yo soy quien tiene que concluir. Mientras yo tenga inteligencia y raciocinio, yo sé que si me conecto a Majestad de lunes a viernes en la mañana, voy a escuchar una pluralidad de opiniones. Voy a escuchar un día al que me cae bien y al día siguiente al que me cae mal. Y si es que no quiero escuchar al que me cae mal, giro el dial o aplasto un botoncito y cambio de emisora. Eso es lo que tiene que garantizarse. Y a eso me refiero con que la libertad de expresión, Néstor, cubre a todos los ciudadanos, no únicamente a periodistas y comunicadores. El que venga creyéndose superior a los demás, con la intención de imponer su punto de vista, está violando la libertad individual y personal que tenemos todos en este aspecto y en otros tantos. Abogado, Eso es lo que yo... Perdón, Silrat, porque tú hiciste 3 preguntas seguidas. Exactamente. Me está limitando así me limita la libertad de expresión. Él me limita mi libertad de expresión. No es debate, estamos aquí entrevistando y estamos y ojo con ese detalle, Néstor. En estos espacios, las preguntas provocadoras que vienen de quienes conducen generan debate. Y quien saca las conclusiones es usted, mi querido amigo, el que está del otro lado en este momento, que dice estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo y espera ver mañana cuál es la agenda de invitados. Por eso yo en algún momento, y también discrepamos con Silrat sobre el uso de la palabra debate. Yo creo que sí hay que generar debate a través de los medios de comunicación. Totalmente. Y qué bueno que se lo entienda de esa manera, justamente como el abogado Alarcón lo está manifestando esta mañana. Solamente en la misma línea y repreguntando sobre lo que acaba de mencionar. Estamos viendo desde ese lado, es decir, la persona tiene la opción de aplastar y cambiar, pero ¿qué hacer desde el otro lado para generar una mejor comunicación? Es decir, debemos dejar, digamos, en aras de la libertad, y ojo que no estoy opinando, no estoy emitiendo ningún criterio ni nada por el estilo aquí, pero simplemente me parece importante preguntar, por el otro lado, desde el lado del comunicador, de quienes hacen periodismo, quienes hacemos comunicación social en este país, ¿qué hacer? ¿Es posible establecer algún tipo de normas para poder regular eso o no? Tampoco. Soy de los que cree que no hay mejor ley que la que no existe, Néstor. Y creo que además, en el sentido de quienes están en cambio de este lado, del de hacer comunicación, el punto de partida es honrar la responsabilidad que se tiene con sus seguidores. Si uno ya está formado académicamente, le han enseñado las bases de verificación, de contrastación, de llevar información lo más objetiva posible, 100% objetiva, no es posible, hay que tenerlo muy claro, siempre habrá un sesgo, una línea editorial. El periodista tiene que asumir un compromiso con quienes están del otro lado. Entender que su rol orientador a través de espacios de información y de opinión como estos es vital para la normal vida de muchos, cientos, miles de ecuatorianos en este caso. Pero cuando el ego y la vanidad le ganan a un periodista que tiene, no sé, aires de rockstar o que cree que su palabra puede cambiar positiva o negativamente
la vida de la persona o el rumbo de un país, estamos teniendo problemas. El rol del periodista, como el del maestro en la universidad, en el colegio, o como el de, no sé, el pastor en la iglesia o el cura en la iglesia, es el de orientar a los demás, entregar insumos para que saquen sus propias conclusiones. La imposición del pensamiento, la orientación del pensamiento debe ser atacada, no solo en canales de comunicación que ejerce el periodismo, sino cuando viene de otras esferas, de la esfera del poder político, de la esfera del poder económico, porque hay que respetar la libertad individual de los ciudadanos. Y por supuesto, un elemento no menor, que lo vimos con mucha fuerza años atrás, es que el periodista entienda que no hay peor horror que la autocensura. Uno tiene que decir las cosas, información u opinión, teniendo siempre presente la responsabilidad ulterior, asumir las consecuencias de sus actos, pero autocensurarse puede traer graves consecuencias, no solo para el periodista, sino para, como he dicho, quienes están del otro lado. Ahora, en este tema también hay quienes consideran que son, y lo que decíamos, ¿no? O sea, ¿por qué el Estado tiene que decirme lo que puedo escuchar o lo que no puedo escuchar? Cuando hay una libertad de... Si yo no estoy de acuerdo o me parece grotesco lo que dijo determinado periodista, pues simplemente tengo la libertad de cambiarlo, de borrarlo. Yo no lo escucho, y ya está. Ahora, lo que nos señalan también como crítica es, entonces le das la libertad a las audiencias. Claro, por supuesto. Esa es la libertad que hay que respetar, Silra. Exactamente. La libertad que debemos tener las audiencias de escoger por qué medio informarnos. Porque el Estado no tiene que darte pensando ni decirte, ustedes le pueden escuchar a este y este no, porque a mí me parece como Estado que este está mal, entonces usted solo escucha a este. Porque ahí hay un problema de libertad y de censurarte, la libertad de escuchar los diferentes puntos de aristas de los diferentes periodistas, sea que te gusten o no te gusten. Esas imposiciones son nefastas, de nuevo, desde la supremacía de alguien respecto de los demás. Se quejan de la supremacía en otras facetas, pero en este caso no. Yo no necesito que nadie me dé pensando, yo no necesito que nadie me diga qué está bien y qué está mal, si yo tengo capacidad e inteligencia de sacar mis propias conclusiones. Hay ciertos canales de televisión, hay ciertas estaciones de radio, hay ciertos medios impresos, hoy incluso digitales, que no leo, que no escucho, que no veo. Y no por ello voy a pedir a un censor superior o a una autoridad que lo saque de circulación. ¿Por qué? Porque hay cientos de miles de ecuatorianos que se sienten cómodos y satisfechos con ese tipo de información. Pero ahora también hay una crítica en este punto, por ejemplo, y te dicen, nosotros fuimos criados con el diario El Extra, leyendo diario El Extra, entonces, claro, tiendes a consumir ese tipo de... Y que yo no lo compro, te pongo el ejemplo. Exacto, pero hay gente que sí lo hace, entonces por ahí, ¿cómo buscar ese equilibrio? Es el equilibrio lo hacemos nosotros, lo hace el público, lo hace la audiencia. Entonces se trasladamos esta responsabilidad a la audiencia. Y es la responsabilidad que se tiene que garantizar a toda costa. La libertad de expresión también es la libertad de elegir a través de qué canal podemos informar. Abogado, a ver, el día de ayer, a propósito, y sigo con este mismo ejemplo porque me parece totalmente pertinente. Sí. El día de ayer... es gran ejemplo para la coyuntura, Néstor. Exactamente, sí, justamente por eso, porque yo los he escuchado durante estos minutos. Carlos Vera emite epítetos contra el presidente de la Asamblea Nacional, primera función del Estado. ¿Nos quedamos todos aquí, simplemente cambiamos de dial y aquí no pasó nada? Yo te voy a decir una cosa. O sea, estoy preguntando. Les escuchaba antes del espacio de entrevistas, en la discusión que mantenían, y yo te digo, yo a Carlos Vera lo estimo mucho, lo aprecio, no es uno de los programas que veo con frecuencia. Es un programa al que me invitan a emitir opinión. Pero no es un programa que yo vea todas las noches, no es quizá el mejor estilo a mi criterio, no es el contenido polémico de mi agrado. Pero por eso yo no le voy a querer dar clases. Yo no lo veo, pero yo no le voy a decir a Carlos cómo hacer su trabajo. Y no se trata, como les escuchaba a ustedes, de 40 años de... Puede ser uno. Hay periodistas recién graduados de la universidad que hoy, a través de la magia del internet, tienen un canal de YouTube o una cuenta en redes sociales y son medios de comunicación seguidos por cientos de miles de personas. Así es. ¿Quién soy yo para decirle a esa persona cómo tiene que comunicar o cómo tiene que hacer periodismo? Y perdón, de nuevo, me parece muy bien que desde nuestros principios, a quienes nos choca esa expresión, reaccionemos y digamos que es condenable que al aire y con la autoridad de la primera función del Estado se manifieste lo que sea. Pero yo sí digo, ¿cuántas veces
y hablo en primera persona, yo no he dicho exactamente lo mismo en la calle mientras manejo o en espacios como este tras micrófonos. Nos veíamos hace un momento, antes de entrar a la entrevista, con algunas expresiones coloquiales e informales y decíamos, no sacarán porque después vayan a decir que estamos insultándonos. Entonces, ese falso concepto de moral, esa falsa supremacía moral y ética son las que nos tienen en este momento como estamos. Abogado, no me quiero quedar en el tema estrictamente que estamos abordando, relacionado con incluso también con la responsabilidad ulterior. Me gustaría abordar otros temas porque en realidad estas reformas son bastante amplias. Mucho, exactamente, abordan mucho. Hay un papel que ahora se le otorga a la Defensoría del Pueblo. También esta función que asume el Consejo de Comunicación. Y le pregunto esto porque la Fundación Ciudadanía y Desarrollo viene trabajando también en el tema de la protección a los periodistas. ¿Cómo mira usted lo que está contenido? Es decir, ¿pudiera también dentro de lo que se anuncia, será un veto del presidente de la República, tal vez conservarse ciertos aspectos de este proyecto de ley o todo, digamos, no lo ve, no coincide usted con ese contenido? Jurídicamente hablando, el proyecto aprobado por la Asamblea Nacional vía informe de minoría distorsiona completamente la intención del Ejecutivo manifestada en mayo del año pasado. Una cosa es una ley orgánica de garantía de libertad de expresión, otra, una ley orgánica, llámese como se llame, reformatoria a la ley orgánica de comunicación vigente. Partiendo de ese punto, creo, y así lo hemos dicho, no solo a título personal, sino incluso a través de la red de periodistas libres, que el veto total es un deber. El veto total lo que hace, ojo con este detalle, es poner en la congeladora al proyecto durante un año para generar reflexión, debate y diálogo como el que tenemos hoy, y después de un año, de 12 meses, poder al interior de la Asamblea Nacional retomar la discusión, ojo, ya sin intervención del Ejecutivo, y si se logra una mayoría calificada de 92 votos, poner el texto en vigencia. A ver, pero ahí entonces yo quisiera saber cómo funcionaría ya técnicamente. Si es que se da el veto total, ya se archiva la ley y se terminó el... No, Silra, se va a y quedar esto ahí. es muy importante a propósito de lo que dices. Porque nosotros lo que estamos señalando es que con el veto, o sea, el presidente tiene totalmente el derecho de vetarla totalmente y ya se quedaría ahí. Entonces ese no sería el camino No. para evitar que esta ley calificada por algunos, incluso yo como ley mordaza, es, y esto es mi opinión, ¿cuál sería el tratamiento para evitar a toda costa que esto prospere? Lo aprobado en la Asamblea Nacional, me refiero a todo proyecto de ley, pasa al Ejecutivo, quien en condición de legislador, co-trabajador de la Asamblea Nacional, tiene la posibilidad de objetar parcialmente u objetar totalmente, lo que se conoce como veto. En el caso de una objeción parcial, corrige ciertos aspectos. No puede tratar temas que no hayan sido abordados en la discusión por la Asamblea Nacional, pero puede corregir situaciones de forma e incluso de fondo, respetando el espíritu de lo aprobado por la Asamblea. Regresa esa objeción parcial, ese veto parcial a la Asamblea Nacional, y los legisladores tienen dos posibilidades: allanarse a las observaciones emitidas por el Ejecutivo, para lo cual se necesita una mayoría absoluta, o ratificarse en lo inicialmente aprobado por ellos, para lo cual se demanda una mayoría calificada. En el primer caso, 70 votos, en el segundo, 92. El presidente tiene otra alternativa, que es la que probablemente se aplique, ojo, probablemente, no con seguridad, con este proyecto de ley. El veto total, la objeción total, una decisión del presidente que dice: lo que ustedes han aprobado no sirve, y simplemente mando este proyecto a una congeladora. Ese veto total que se comunica a la Asamblea Nacional pone a lo aprobado, en este caso específico un informe de minoría, en una congeladora durante un año. Después de ese año calendario, la Asamblea tiene la posibilidad de retomar el trámite legislativo y con una mayoría calificada de 92 votos, ratificarse en lo originalmente planteado y automáticamente enviar para publicación en el registro oficial, con lo cual la norma entraría en vigencia. Mientras tanto, ¿qué pasa con mecanismos, por ejemplo, para proteger a los periodistas que estaban contemplados en este proyecto de ley? Mientras tanto, tenemos una ley orgánica de comunicación reformada entre 2018 y 2019 que sigue vigente, no cuenta con reglamento,
Y tenemos mecanismos como los de protección de periodistas que, aunque han servido para muy poco durante este tiempo, están en vigencia mediante acuerdos ministeriales, normas emitidas por el Ministerio del Interior, el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Defensa. Hoy la gran responsabilidad, Néstor, Silrad y amigos, la tenemos nosotros para garantizar a través de la acción propositiva, la participación ciudadana y el control social, que esos mecanismos de protección estén vigentes y se apliquen, para que no vuelvan a pasar situaciones como las que vivieron los colegas de Diario El Comercio años atrás, que ustedes recordarán, y que además se respete, por ejemplo, el ejercicio periodístico en contextos violentos como los que se vivió en el último paro nacional. Bien, son las 7 de la mañana, 33 minutos. Cerramos, así es, estamos cerrando ya. Lamentablemente igual, se nos quedó corto el tiempo. Así es un tema apasionante que da para hablar aquí horas de horas. Exactamente, un tema apasionante que genera pues posiciones a favor y en contra. Aquí claramente hemos visto nuestras diferentes posiciones ayer y hoy. Y usted ahí está para escoger lo que quiera pensar respecto. Nosotros le ponemos ahí las diferentes aristas, las diferentes visiones, y usted ahí como audiencia pues tiene la libertad de escoger qué es lo que usted cree que es mejor, la libertad o el tema de censurar y que los medios deban tener definitivamente una ley. 7:34, agradecemos a nuestro invitado Mauricio Alarcón de la Red de Periodistas Libres, hablando precisamente sobre estas reformas aprobadas en el Legislativo.